Bueno, primero que como les decía, darles la bienvenida y gracias por estarnos acompañando hoy día para dar esta como ya inauguración, por decirlo de alguna forma, oficial de esta nueva unidad. Para nosotras con Rocío, que ya llevamos un tiempo trabajando en ellos, es súper importante poder que ya tanto nuestras colegas como nuestros colegas se puedan ir familiarizando con esta nueva unidad, puedan ir conociendo sus diferentes nuevas prestaciones también, que también puedan ir apoyándonos en esta creación que vaya de la mano con las necesidades de todos los colegiados y colegiadas. Siguiente. Bueno, primero la idea de nuestra presentación hoy día, si bien el título era Médicos y Médicas en Pandemia o Conflictos de Médicas en Pandemia, queremos contarle un poco de cómo nace esta unidad, por qué creemos que fue necesario su formación, y eso radica principalmente en la violencia de género que se da como en todas las áreas o en todas las carreras o en todos los espacios profesionales o en toda la sociedad, y también se da, no está exenta nuestra práctica, que es la medicina. Siguiente. Primero, para poder entender la violencia de género como un fenómeno social, no solo en medicina, se justifica o se arraiga en las diferentes relaciones de poder, ¿ya? Cuando hablamos de relaciones, hablamos de las múltiples interacciones que pueden estar reguladas por normas sociales y que pueden darse entre dos o más personas. Nosotros en nuestra práctica tenemos diferentes relaciones de poder, que no está mal que existan diferentes jerarquías, y estas no solo se dan entre parejas, sino que también cómo nos vamos relacionando como personas y como instituciones, ¿ya? Estas relaciones de poder van generando algunas desigualdades, que eso sí es lo que hay que levantar las antenas y poner ojo, y estas desigualdades van siendo perpetuables en el tiempo, y se perpetúan con la negación que se va dando sistemáticamente del cumplimiento de ciertas necesidades que deben ser garantizadas para quienes son partes de estas relaciones. Y así se va determinando algo que nosotros denominamos una violencia estructural. Siguiente. La violencia estructural es lo mismo que ocurre, yo no sé si alguna de ustedes está familiarizada con este triángulo de la derecha que habla sobre cómo se constituye una sociedad que está basada en esta violencia de género. Cuando hablamos de la violencia de género, en general estamos hablando y reconociendo fácilmente los femicidios, las violaciones, los abusos sexuales, las agresiones físicas, la violencia intrafamiliar, que son como la punta de este iceberg y las formas más explícitas de violencia. Pero sabemos que esas formas explícitas de violencia se sustentan en una base que tiene que ver con la violencia que es mucho más normalizada y mucho más difícil de reconocer, como las humillaciones, chantajes emocionales, lenguaje sexista, micromachismo, etc. En general, y hasta hace poco tiempo, se hablaba de que hablar de este tipo de violencia invisible era como un poco exagerado, ¿cierto? Era como muy específico de las feministas, ¿cierto? Pero hoy día entendemos que el feminismo y la necesidad de hablar de las temáticas de género de manera abierta son fundamentales para poder erradicar esta punta del iceberg. Ejemplos de la medicina, millones, chantajes emocionales, como cómo vas a tomar una especialidad con turno si tú quieres ser mamá, micromachismos, como pensar que ciertas especialidades son determinadas para para mujeres o para hombres, todas esas formas que son sutiles, que son invisibles y que están profundamente normalizadas, van sustentando ya otros tipos de violencia más visibles. Y cuando hablamos de cuando hablamos de la diferencia entre por qué esto lo llevamos hacia la violencia estructural, es porque cuando vemos una violencia directa, cuando a Rocío, cuando a mí nos llega una denuncia por un acoso laboral, cuando nos llega alguna denuncia ya por vulneraciones de maternidad, este tipo de violencia visible y directa que vemos nosotras ya en la punta de este iceberg, se sustentan y se basan en violencias estructurales. O sea, no es que salgan de la nada, sino que por lo general hay algún ambiente o hay alguna base que no estamos viendo y que está propiciando este tipo de violencia. Sí. Entonces la violencia de género se origina en la organización que estructura las conductas de estos
cuando las instituciones no han proporcionado un trato digno o incluso cuando las autoridades toleran estas vulneraciones de derechos, participan en complicidad con el agresor. Y en general, la violencia de género se puede dar como en agentes de autoridad, ya sea por acciones u omisiones, que es lo que generalmente hoy día estamos viendo ambas casos en realidad. Siguiente. Por eso, cuando nosotros vemos esta problemática estructural ya desde la formación del Departamento de Género el año 2018, empezamos a generar esta como crisis gremial, ¿cierto? Donde empezamos a visibilizar todas estas situaciones que hasta el momento no habíamos visto, que no habíamos evidenciado en el ámbito de la medicina, como algunas demandas básicas, del tema de diversidades, de maternidades, de lactancia. Entonces surge la necesidad de crear una solución que sea estructural, de acuerdo ya a este diagnóstico que hemos ido realizando en conjunto con el Colegio Médico durante este tiempo. Y, siguiente, nace la creación de UDGEN como una de las soluciones estructurales para poder dar respuesta a estas problemáticas. Siguiente. ¿Qué es lo que ha hecho el colegio? Que no puedo dejar de nombrar a mi querido Departamento de Género hoy día en esta presentación. Ellos o ellas hemos como sustentado las bases de las formaciones o de poder comenzar a hablar y conversar de estas diferentes temáticas. Hoy día el Departamento de Género se encuentra trabajando en las modificaciones o está influyendo desde el punto de vista legal de ley de derechos, de los deberes de los pacientes. Tienen hoy día una mesa de trabajo en conjunto con el MinSal, ASOFAMED y el Departamento de Género para tratar problemáticas de formación y acoso sexual principalmente. Tiene también una muy pronta publicación de una evaluación de los diferentes protocolos de acoso tanto universitarios como de los servicios de salud. Y tiene también a su haber esta nueva creación que en realidad más que del departamento nace también de una necesidad de Falmes de poder estar respondiendo a las necesidades de sus colegiados y colegiadas. Siguiente. ¿Qué es lo que hemos trabajado hasta hoy y que me interesa que ustedes también puedan saber como para que cuando se sorprendieron por la creación de esta unidad entiendan de cuáles son sus génesis? Existen diferentes encuestas y trabajos que hemos estado o que se han estado realizando dentro del gremio médico desde el año 2016 con esta encuesta que hizo Residentes sobre acoso laboral y que ahí vislumbró algunas luces de lo que pudiese ser el acoso sexual. Por otro lado, en 2018, el Departamento de Género publica esta publicación en Cuadernos Médicos Sociales que se llama En Salud también, que les recomiendo si tienen algún momento poder leerla, es muy interesante. Yo creo que año 2018 ya podíamos prever varias de las cosas que hoy día estamos conversando ya con más profundidad. Y en el 2019 esta encuesta sobre las violencias de género en la práctica médica que publicamos desde el Colegio Médico. Siguiente. La encuesta de residentes como objetivo no tenía hablar de acoso sexual. Esta es una encuesta que varias de las personas que trabajamos más en el ámbito gremial la conocemos y la hemos escuchado. Tuve la posibilidad de leerla y en realidad su objetivo era ver acoso laboral y se sorprendieron cuando encontraron estas cifras en cuanto a acoso sexual. Tuvo un N de 1.108 médicos y médicas residentes a lo largo del país, de los cuales un 20% refirieron haber tenido o haber sufrido acoso sexual, y un 14% refirieron haber sufrido algún tipo de acercamiento intimidante, como tocar la cintura, hablar al oído, besos no deseados. Estas diferencias en porcentaje se las voy a profundizar en la siguiente diapositiva. Luego viene la encuesta de violencia de género del 2018. Esta encuesta tuvo un N tremendo, a mi parecer, una encuesta de 2.742 colegiados y colegiadas a lo largo del país. 58% de estas respuestas fueron de médicas de género femenino. Y como vemos, también hay una distribución etaria bastante importante, no es solamente un sector del colegio que accedió a esta encuesta, tenemos 149 colegas de 70 años o más que también respondieron a la encuesta, 341 de 60 a 69 años, y así, en realidad, si bien se centra como el gran grueso entre los 30 y 39 años, tenemos un abanico importante de diferentes colegas que pudieron completar esta encuesta. Siguiente. Y entonces, esta encuesta puedo ver estas diferencias, por ejemplo, en violencia sexual. Cuando se preguntó por violencia sexual, un 11% de las médicas refirió haber sufrido violencia sexual y un 3% de los médicos.
pero si ustedes ven, y lo mismo que ocurre con la encuesta de residentes, en la siguiente pregunta se preguntaron específicamente por ciertas insinuaciones sexuales, como, por ejemplo, tocar la cintura, hablarle en el oído, besos no deseados, etcétera. Y cuando les hacemos la pregunta dirigidamente, eh, un 43% de las médicas dicen que sí sufrieron este tipo de insinuaciones sexuales y un 20% de los médicos también lo refieren. Aquí hay dos cosas súper importantes de analizar. La primera es que ahí vemos cuando no existe una sensibilización sobre estas temáticas, invisibilizamos la violencia sexual. Claramente, este tipo de acciones son violencia sexual y nuestros colegas y nuestras colegas y nuestros colegas que respondieron la encuesta no lo pudieron visibilizar al momento de dar esta respuesta. Pero cuando se les preguntó específicamente, ahí sí lo descubrieron. Por lo tanto, es súper importante cuando vemos estos datos que son, a mi parecer, un 43% brutal, pero también es importante ver la importancia de la prevención, de cómo estamos viviendo este tipo de situaciones, pero no las estamos visualizando. Y cuando vemos las diferencias de este 20% de médicos y 43% de médicas, generalmente las estadísticas mostraban que este 20% de médicos la sufría desde otros estamentos, ¿cierto? O de pacientes con quienes ellos se encuentran en una situación de poder mayor, por lo tanto una capacidad de poder manejar esa situación diferente, versus colegas, las colegas mujeres, que sufrieron estas situaciones con sus propios pares, lo que significa que estamos teniendo ese tipo de relaciones interpersonales entre nuestros propios colegas y como gremio. Siguiente. En cuanto a la discriminación por maternidad y paternidad, para nosotros esto también es muy, muy importante. Lo vamos a repetir varias veces hoy durante las presentaciones y la entrevista, que el grueso de nuestra ingresos o de nuestros casos tienen que ver con estas temáticas. Y vemos que un 17% de los colegas sufrieron algún tipo de discriminación. Ese fue como el porcentaje más amplio en cuanto a cuestionar sus posibilidades de tener éxito profesional, haberse visto limitada en sus opciones de promoción interna por tener hijos o por estar embarazada. Pero también hay varios porcentajes súper importantes y no despreciables, como por ejemplo que no fueron respetados algunos derechos de embarazo o maternidad. Si vemos que habían ahí hay 3%, un 9% en el fondo de estas vulneraciones, un 9% de 2000 y tantas es bastante. Eso significa que hubo esa cantidad de colegas que vieron vulnerados sus derechos de maternidad. Se despidieron, no le renovaron el contrato, le bajaron el sueldo o los perjudicaron de alguna manera por estar embarazada en un 3%. Eso también es un número que, si bien en porcentaje puede ser más o menos pequeño, pero si nosotros lo vemos en un global, ese tipo de derechos están garantizados hoy día y no debiese estar ocurriendo. Siguiente. En salud también, esta publicación que yo les comentaba del año 2018 vuelve un poco atrás, porque habla sobre los diferentes temas de acoso y discriminación de género en la práctica médica. Y lo que nosotros en ese momento, allá en el año 2018, queríamos postular era que, por un lado, creíamos que el abordaje del acoso sexual y de la discriminación de género en salud tenía que poder solucionarse con políticas que promocionen las relaciones igualitarias, que prevengan el acoso, que tengan atención de los casos específicos y que esta atención sea especializada con enfoque de género. Un desarrollo de la evidencia, que es lo que se ha tratado de hacer hasta el momento el Departamento de Género, y también que pueda tener un grado de reparación a las víctimas, que yo creo que tanto atención a casos como reparación de víctimas es algo que busca esta nueva unidad. ¿Y por qué? Hasta ustedes dirán, ¿existen hoy día protocolos? Efectivamente existen protocolos tanto universitarios como de servicios de salud a lo largo de todo el país. Sin embargo, esto no es suficiente, principalmente porque la mayoría de las personas no denuncian. Por un lado, porque tienen desconocimiento de sus derechos; por otro lado, porque tienen desconfianza en las instituciones, porque tienen miedo a no ser consideradas y porque tienen miedo a las consecuencias negativas en su trabajo. Siguiente. Entonces nace esta unidad de defensoría de género, que tiene como tres pilares fundamentales. Primero, tener un espacio de defensoría jurídica y consultoría especializada. Yo tengo un poco de recorrido gremial desde que egresé de la carrera de medicina. Prontamente empecé a trabajar en el ámbito gremial con los médicos generales de zona.
Conozco un poco lo que significa esta defensoría jurídica y la consultoría que tienen los diferentes colegas. En mi experiencia gremial era bastante más fácil llevar estas consultas cuando nos ateníamos solo claro, a los médicos generales de zona. Había que estudiar en profundidad cuáles son las diferentes normativas, pero en general teníamos ahí un marco legal que eran los médicos generales de zona. Sin embargo, vemos que el espectro de la medicina, como no existe una carrera médica única, es amplio, muy amplio, no solo diferenciado en privado y público, sino que además de esa diferenciación grande, tenemos estas múltiples diferenciaciones según las diferentes leyes, PAO, MGZ, honorarios y etcétera. Lo que significa que Falme es el nicho principal que recorre y que conoce de estas diferentes instancias de contratación. Por lo cual es súper importante que Falme esté acogiendo esta nueva unidad de defensa de género. En algún momento nosotros nos imaginamos que había alguna posibilidad de hacerlo, a lo mejor con una defensoría externa, pero no, es muy, muy importante que Falme se haga cargo como una entidad gremial también. Y que esta consultoría especializada también tenga un enfoque de género. Nuestro objetivo como UEGEN no es solamente que que todo lo de género o todo lo que tenga que ver con la defensa de mujer o diversidad se encuadre en nosotras, sino que nuestra idea es que esto sea algo transversal, que pueda abarcar a las diferentes, a Falmed por completo, y para eso queremos también generar lo que sería el segundo punto, que es educación y prevención, tanto educación interna en una perspectiva de género a toda la unidad de Falmed, a toda la fundación, como también una educación hacia nuestros colegiados y colegiadas sobre cómo prevenir diferentes conflictos, cómo prevenir demandas por temáticas de acoso, cómo poder tener una orientación de la práctica médica orientada o con orientación de género que pueda estar como al nivel de los tiempos y que vaya avanzando, ya que nuestra formación médica en general es muy deficiente en estas temáticas. Siguiente. ¿Vieron ya? Siguiente. ¿Vieron ya ahí que se vislumbraba el loguito de doctora mamá? Bueno, para la precreación de un EGEN, claramente nuestro trabajo fue inicialmente Departamento de Género, FALMED, UDELAM. Sin embargo, existe hoy día una agrupación tremenda que es Doctora Mamá, que reúne a un grupo de colegiadas y colegiadas, y algunos no colegiadas también, de aproximadamente 6.000 colegas, por lo cual para nosotros fue muy importante poder considerar, ya que son el grupo más organizado que se encuentra como socialmente dentro del gremio. Hicimos una encuesta colaborativa con ellas, donde se encuestaron a 698 mujeres. Esta no ha sido publicada todavía, ustedes tienen la primicia de estos datos. Tuvieron una edad media entre 36 y 37 años, y vamos, son como bastante parecida al espectro de colegas de la encuesta del Departamento de Género y Colegio Médico, y estas fueron entre 24 y 72 años en su global. De ellas, un 81.7% se encuentran colegiadas, y 128 de ellas no se encontraban colegiadas. Y para nosotros también eso es súper importante, porque por otro lado podemos a lo mejor a través de esta unidad poder convocar a más colegas que hasta el momento por alguna u otra razón no se habían interesado por nuestro colegio o por FAL. De las colegiadas, un 91% se encuentra además en Falmed, y de las que están en Falmed, un 47%, un 47,8% referían haber hecho en algún momento uso del servicio. Siguiente. Entonces obtuvimos algunos datos, les preguntamos primero por acoso laboral o discriminación, cuántas de ellas habían sufrido algún tipo de acoso laboral o discriminación por género, y tuvimos datos, ustedes saben que, y ya les conté al principio de la presentación, esta fue una encuesta más bien informal, pero cuando hacemos encuestas elaboradas de género tienen que ir con ciertas especificaciones, y los números se parecen bastante a las anteriores. Tenemos un 13,9% y un 2,9% de colegiadas y no colegiadas que en algún momento sufrieron algún proceso o alguna discriminación o acoso laboral o hostigamiento, ¿ya? En cuanto a maternidad y trabajo médico, un 11,9% de las colegiadas refirieron haber tenido conflictos en materias de maternidad, y un 2,8% de las no colegiadas también refirieron haber tenido algún conflicto en materias de maternidad y trabajo médico.
En formación tenemos un número menor, probablemente porque las colegas de este grupo de colegas no todas se encuentran cursando formación y maternidad al mismo tiempo, y ahí tenemos un 3,3% de colegiadas y un número pequeñito de no colegiadas que tuvieron conflictos de maternidad y formación. Y con respecto a maternidad y temas de ISAPRE, conflictos con la ISAPRE en su proceso de maternidad, un 13,2% y un 3,6%. Siguiente. ¿Qué pasa con diversidades? Fuimos inicialmente, y les voy a contar como anécdota, la idea de esta unidad inicial fue que fuese denominada UDFEM, como más llevado hacia el área de las mujeres. Sin embargo, creemos que es fundamental abarcar el tema de género como un globo, como un todo. Por lo tanto, creemos que era muy importante dar este guiño, dar esta importancia de abarcar todas las temáticas con enfoque de género y no solamente orientada a temas de mujeres y maternidad. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y es un guiño, por eso la unidad se llama Unidad de Defensa de Género, poder trabajar todas estas temáticas porque sabemos que tienen una raíz que es la misma. Existe una falta de diagnóstico claro de estas necesidades gremiales hoy día. Es un mundo que en realidad hasta el momento desconocemos. Creemos que es muy, muy importante que vayamos pudiendo reconocer qué pasa con la comunidad LGBTIQ+, dentro de nuestro gremio. Ahora, a propósito del mes del orgullo, aparecieron varios colegas que en conjunto con el Departamento de Género se elaboró también un curso de violencia de género y hoy día están empezando como a visualizarse cada vez más, pero a nosotros nos interesa que en la medida que la unidad se vaya fortaleciendo, también pueden teniendo un diagnóstico claro con respecto a qué pasa en el gremio y estos grupos o estas comunidades. Por otro lado, en materias de diversidad, nuestra idea es, por un lado, como les digo, identificar qué es lo que ocurre en la comunidad médica con respecto a las personas LGBTIQ+, y por otro lado, entregar también herramientas a colegiados y colegiadas para que puedan fortalecer el ejercicio de la práctica médica con un enfoque de género, ya que sabemos que en cuanto a estas materias, nuestra formación clínica está bastante al debe. Siguiente. ¿Qué pasa en pandemia? Que este fue el nexo con lo que hoy día las llamamos a conversar. Bueno, en pandemia principalmente hemos tenido conflictos y es lo que llevamos nosotros como unidad, nos formamos en marzo. Rocío llevaba ya trabajando en UDELAN desde más tiempo, por lo que desde el inicio de la pandemia lo que nos ha bombardeado principalmente han sido las temáticas de maternidad y cuidado. Las nuevas leyes que han aparecido en estos procesos y que vamos a ir ahondando después más, me imagino con las diferentes preguntas que fueron llegando en la entrevista, han sido las temáticas del teletrabajo, de postnatal de emergencia y de la nueva ley de postnatal de emergencia. Y en esto también nos queda, sin lugar a dudas, ahí la consulta típica de por qué esto siempre a lo mejor se asigna a mujeres, y las estadísticas dicen hoy en día que la sociedad un 89% de las temáticas de cuidado las llevan las mujeres en la sociedad, tanto en Chile como a nivel mundial. Así que por eso creemos que este tema es 100% materias de nuestra unidad. Siguiente. ¿Qué temas importantes tenemos? Yo quiero aquí ser bastante sincera con todos ustedes que están aquí escuchándonos. La pandemia nos ha hecho llevar una cantidad de trabajo importantísimo como gremio, como colegio médico. Las emergencias y los incendios que han ido ocurriendo nos obligan un poco también a ir a ciertos temas teniendo que priorizarlos, como por ejemplo la atención médica de pacientes, etcétera, pero los temas de maternidad han sido súper relevantes también. Y hay algunas temáticas que quedan por resolver. Primero tenemos el periodo asistencial obligatorio y el uso de la extensión del postnatal de emergencia. El postnatal de emergencia hoy en día, que se publicó hace menos de un mes, está explicitado que es para funcionarios y funcionarias, por lo tanto sabemos que aquí hay un debe desde histórico de parte del ministerio hacia nuestro gremio de no considerar al periodo asistencial obligatorio como funcionario, y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que volver a retomar esa pelea en el fondo. Por otro lado, tenemos la situación especial de las becarias regidas por el Decreto Supremo 504, que son las becarias, y en extensión del postnatal de emergencia, como dijimos,
no ser funcionarias, ¿qué pasa con ellas? La situación de las médicas en maternidad, formación y teletrabajo, ¿qué ocurre con la disponibilidad para poder generar prórrogas en casos determinados en los cuales se perjudique su formación clínica? Hoy en día existe un compromiso que está con la agrupación de Residentes Chile, en la cual al parecer esta intención está. Sin embargo, creemos que es muy, muy importante poder plasmarlo en algún compromiso más potente desde su secretaría, con un acuerdo firmado con el Colegio Médico. Por otro lado, tenemos una incompatibilidad del ejercicio del beneficio de la ley 21.350 de la extensión del postnatal de emergencia y la continuidad de prestación de servicios a través del ejercicio de la profesión médica. Esto en castellano significa que qué pasa con nuestros colegas que se acogen al postnatal de emergencia, pero que al ver disminuidas sus remuneraciones quieran complementar este bono haciendo algunas horas de boletas de honorario. Hoy en día no hay claridad qué ocurre en esos casos. Y el nuevo postnatal de emergencia y tiempo de destinación de las médicas generales de zona, eh, la duda está qué va a pasar si es que a estas colegas les va a cumplir o no como tiempo de destinación el tomar este nuevo postnatal de emergencia, que como les decía sería un permiso sin goce de sueldo y hasta la fecha pudiese ser no considerado como tiempo efectivo de destinación. Para todas estas consultas nosotros ya como unidad hemos empezado a trabajarlas, primero pesquisarlas, luego buscar diferentes respuestas que puedan dar, que puedan ser también dentro de un marco legal. Para eso han sido fundamental Rocío y Patti, también la abogada del departamento, Patricia Núñez, que nos apoya fundamentalmente en estas temáticas. Y para esto hemos enviado una solicitud para que esto se haya tratado a nivel de algunas de estas materias a nivel de Contraloría y algunas de otras materias a nivel de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Así que esto es un tema que está todavía en desarrollo. Siguiente. ¿Y en qué estamos? Bueno, esta imagen la tengo desde antes de que se informara la unidad, desde que fue aprobada su formación, pero que todavía no la habíamos constituido. Creo que para nosotras la creación de esta unidad llega como con una madurez del tema el tema de las temáticas de género en su conjunto. Iniciamos con esto tímidamente en el año 2017 y hoy día ya estamos estableciendo cambios profundos dentro de nuestro gremio. Por eso sentimos que la creación de la unidad es como si hubiésemos escalado y hubiésemos llegado a la punta de esa pequeña montañita, pero ahora tenemos desafíos tremendos, que es poder consolidarla, poder tener y dar como respuesta efectiva y a corto plazo, de manera oportuna y de calidad, a todas y todas nuestras colegiadas que quieran o que necesiten de la unidad, y también poder generar instancias, como les decíamos, de educación, de formación médica. Hoy día lo que estamos es incorporación de nuevas materias, que es lo que va a conversar con Rocío con ustedes más adelante. Cambios, ver algunas cosas que van a requerir cambios de convenio de mandato, que significa este contrato que firman ustedes cuando se suscriban a Falmet. Hay algunas que ya avanzaron, no puedo dejar de nombrar la exclusión de la defensa de parte de Falmet a personas que hayan sido acusadas por acoso sexual. Eso es como un sustento institucional, como les dijimos, una respuesta institucional que queremos dar como gremio a estas temáticas. Propender a abarcar materias que puedan ser diversas en temáticas de género, que no estén acotadas solo a maternidad y acoso sexual, sino que también poder hablar de violencia obstétrica, poder hablar de qué ocurre cuando yo soy médico, médica, estoy en una urgencia y tengo una consulta por violencia intrafamiliar, tengo una consulta por una violación, cómo lo llevo a cabo y cuáles son las orientaciones de los abogados en esos casos. Ampliar la dotación de abogadas y descentralizar. Nuestro sueño es que en algún momento nosotras podamos ser una unidad más grande. Partimos Rocío y yo, hoy día ya se incorporó con nosotros Bárbara Hoffens, que es una reciente incorporación y muy valiosa, se ha adaptado rápidamente a nuestro ritmo de trabajo, pero nuestra idea es poder ampliarnos mucho más y también poder tener diferentes centros a lo largo del país y no estar solo centralizadas en Santiago. También queremos generar instancias de incidencia gremial, ya sea en educación y también campañas de comunicación que creemos que son fundamentales para poder generar los cambios que requiere nuestro gremio. Así que creo que hasta ahí llegaría mi presentación y le doy el pase a Rocío, que nos va a hablar de estas nuevas materias que hemos estado trabajando, y eso, agradecer también el trabajo que hemos hecho en tan cortito tiempo, que ha sido bastante maratónico.
Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy día en la presentación de la Unidad de Defensa de Género. Yo voy a hacer una presentación bien cortita que es la cartera de materias de UDGen, que son estas nuevas materias que va a abordar la unidad desde Falmer. Y más que nada me voy a centrar con posterioridad en las preguntas que llegaron para esta entrevista, para tratar de abarcar lo máximo posible, porque llegaron muchas preguntas de muchas materias y especialmente sobre las nuevas normativas. Bueno, respecto a la cartera de materias de UDGen, tenemos una de las grandes materias que tenemos nosotros o con las que partimos como UDGen y las que más nos convocan o que más en general hay ingresos cada día, son las materias de protección a la maternidad, paternidad y familia, y que se abarcan desde el ámbito laboral. A través de estas materias abarcamos más que nada acciones judiciales, extrajudiciales y recursos administrativos. Les puse en la pantalla alguna, bueno, son muchas materias, son muchos ámbitos de acción que tenemos que abarcar respecto de materias de protección a la maternidad, paternidad y familia. Creo que perdí la presentación. Ahí sí, ámbitos de acción. Bueno, los ámbitos de acción son principalmente 7, protección a la maternidad, paternidad y familia, ámbitos de derecho laboral, en este caso acciones judiciales, extrajudiciales y recursos administrativos. No sé quién está manejando la presentación ahora. Dejó de presentarse. No, te estaba compartiendo porque la primera diapositiva no te aparecía. Ah, ya, sí. Que era esa no te aparecía en tu... Por eso te la compartí, ahora se me arregló el mío. Ya, muy bien. Entonces, respecto de los ámbitos de acción, como decía, protección a la maternidad, paternidad y familia, especialmente en el ámbito del derecho laboral, acciones judiciales y extrajudiciales y recursos administrativos. El segundo elemento que vamos a abarcar es la seguridad social, especialmente acciones también judiciales, extrajudiciales y recursos administrativos en esta materia. El tercero es la asesoría y defensa y representación a víctimas de conductas de acoso laboral y hostigamiento, asesoría y defensa, representación a víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral y de formación médica. En el mismo ámbito, asesoría, defensa y representación a víctimas de violencia de género, discriminación y otros delitos en el ámbito penal, cuya comisión o ejecución tenga un móvil de género. 6. Una asesoría, defensa y representación a médicas y médicos en relación a problemáticas relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual y, por supuesto, como ya adelantaba la doctora Vivero, educación continua respecto de todas estas materias. Siguiente, por favor. Rápidamente, para no aburrirlos porque la verdad es que hicimos un proyecto, que es el proyecto UDGen, donde presentamos en total, son varias páginas donde vamos detallando una por una las distintas acciones que va a abarcar la unidad, pero a grandes rasgos respecto de la protección a la maternidad, paternidad y familia en el ámbito laboral, acá hay más que nada todo lo que tenga que ver con el título segundo del Código del Trabajo y su extensión no solamente a las doctoras y doctores en el fondo que se rigen por el Código del Trabajo, sino también de la extensión de esta misma normativa a otros tipos de contrataciones, por ejemplo, funcionarias públicas, a contrata, las plantas, qué pasa con los honorarios, acciones que pueden ejercer en el mismo ámbito de las PAO, que también son funcionarias públicas, pero que están en el periodo asistencial obligatorio, el caso de las becarias primarias, que es el caso más difícil, o los casos más complicados que tenemos dentro de la unidad por estas regulaciones especiales que tienen mientras están realizando sus becas y que luego ya se normaliza cuando pasan a convertirse en periodo asistencial obligatorio. Y ahí hago una pequeña muestra en el fondo de muchas de las materias y temáticas que vamos a abarcar respecto y que estamos abarcando ya respecto de protección a la maternidad, paternidad y familia. Siguiente, por favor. Bueno, ahí sigo mostrando materias, algunas de ellas, por ejemplo, el bono compensatorio de sala cuna, la sala cuna en general, los cobros de el derecho a lactancia, temas que son muy recurrentes y que nosotros ya veíamos en Falmer desde UDELAM y que hoy día quisimos abarcar y extender aún más. Siguiente. Siguiente, por favor.
bueno, reclamaciones a Contraloría respecto de todas estas materias y también de todas las instituciones administrativas, judiciales, ya sea a través de recursos de protección, requerimientos a Contraloría y también acciones de carácter civil. Por ejemplo, el cobro de la sala cuna, muy típico que pasa entre las doctoras que solicitan su bono compensatorio de sala cuna, los servicios a veces se demoran hasta un año en otorgárselo o se los otorgan y pasan los años y nunca se los pagan. También podemos hacer estos cobros a través de tribunales civiles. Siguiente, por favor. Seguridad social en el ámbito laboral. Aquí nuevamente la unidad lo que busca es abarcar esta área que tiene que ver con las licencias médicas, con las no pagos de licencias, ya sea por enfermedades derivadas de hechos de acoso laboral, de acoso sexual o de hostigamiento, que son licencias que generalmente primero se va o se extienden por un psiquiatra que no es parte, por ejemplo, de las mutualidades, o en el caso también del rechazo, disminución de las licencias médicas de maternidad, paternidad, familia, entre otros. También asesoramiento de las doctoras. Una de las cosas que nos dimos mucho cuenta era que el gremio médico se caracteriza porque en general tienden a contratarse en distintas partes. Muchas de las doctoras y doctores son multicotizantes, o sea, tienen un contrato de 11 horas o tienen un contrato de 11 en un lado, de 22 en el otro, en algunos son funcionarios públicos, por ejemplo, a contrata, en otro lado son honorarios, en otro lado son contrato de trabajo y pueden tener de 3 a 4 contratos. Y en el caso de las doctoras es muy importante que ellas puedan saber todas las cosas que tienen que hacer o programarse respecto de todo lo que tienen que hacer en el ámbito de seguridad social cuando quieren, por ejemplo, tener hijos o hijas y en el fondo necesitan hacer estos cálculos previos para ver cómo tienen que hacer sus cotizaciones y este es el ámbito en el fondo de seguridad social que vamos a abarcar. Ahí también establezco en las diapositivas la serie de materias que se pueden abarcar desde acciones judiciales, extrajudiciales o recursos administrativos. El siguiente, por favor. Una de las cosas nuevas, por así decirlo, que se incorporó acá son estos recursos de protección en contra de las alzas de ISAPRE por incorporar al hijo recién nacido y también los recursos de protección por alzas de planes de ISAPRE en aplicación de criterios discriminatorios de género. ¿A qué nos referimos con esto? Este era un servicio que antes no se presentaba, no era parte de UDELAM y que hoy día nosotros lo incorporamos como parte de las materias de género, principalmente porque nos dimos cuenta que habían muchas médicas que llamaban para preguntar en el fondo con estas alzas cuándo tenían sus hijos y luego querían incorporarlas al ISAPRE o eran rechazados, o también la típica alza de ISAPRE que se hace cuando una persona es mayor o, por ejemplo, que es el ámbito que nosotros abarcamos, cuando son discriminaciones por edad fértil o por ser mujer. Bueno, también establezco, o sea, pongo en la diapositiva muchas de las otras materias, no los voy a latigar diciéndoles cada una de ellas porque son muchas. Seguimos, Gisela, con la siguiente diapositiva. Respecto a la asesoría, defensa y representación de víctimas de acoso laboral y hostigamiento, en este también es ámbito que es asesoría, defensa y representación, abarca cada uno de los ámbitos en que puede desenvolverse en el ámbito laboral y también de formación académica. En este punto quisimos enfocarnos principalmente en las víctimas de acoso laboral y hostigamiento, uno por la necesidad que antes la doctora Viveros daba a conocer a través de distintas encuestas y trabajo que se había hecho desde el Departamento de Género y también desde el Colegio Médico, pero satisfacer una necesidad que es muy constante respecto de aquellas doctoras y doctores que llaman cada día a FALMED para preguntar este tipo de temática, y es que el mismo hecho de que tengan distintos tipos de contrataciones, los mismos becarios, por ejemplo, o un mismo MGZ que tiene su servicio de salud base, tiene el servicio de salud o el hospital donde está pasando y además tiene la universidad, en un momento en que sufre acoso laboral u hostigamiento, se encuentran con 3 protocolos o hasta 4 protocolos o vías para las cuales poder ejercer sus derechos, y muchas veces está hecho en el fondo para que lo haga solo, pero necesita también el acompañamiento de la denuncia de la víctima y también de asesorarlo respecto de cómo se tiene que interponer de la denuncia y cuáles son los pasos que tiene que seguir en este proceso, que pueden ser muy activos, por ejemplo, dependiendo de ante cuál u otro protocolo nosotros podríamos acercarnos. Por ejemplo,
son muy activos, bueno, nuestra experiencia es muy activos los protocolos universitarios que llevan los mismos departamentos de género que tienen las universidades. En general hay un ámbito de acción mucho más amplio para el abogado, para la participación del abogado respecto de aporte de pruebas y de acción respecto de la víctima, a diferencia, por ejemplo, de los protocolos que nos ha tocado más ver en los servicios de salud o en los hospitales, que muchas veces, si bien existe un protocolo presidencial que define dónde tenemos que hacer la denuncia, tienden a quedarse un poco más lentos o no a cumplirse los plazos o no estar tan encima, y ahí es mucho más necesaria la ayuda del abogado que esté constantemente revisando este proceso y constantemente apoyando a la víctima para que esto no se duerma y no quede la denuncia en absolutamente nada. Siguiente, por favor. También en la misma línea, asesoría y defensa y representación a víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral y formación médica. Nuevamente, también en estas áreas existen diferentes tipos de protocolos, y también es muy importante lo que vimos como unidad, la necesidad y el tiempo que requieren este tipo de casos. Este tipo de casos no es llamar a la doctora o al doctor 15 minutos, 20 minutos, si son conversaciones largas, requieren de mucho trabajo y requieren de estar constantemente, no solamente con un apoyo desde Falmer, sino que en este tipo de casos existe mucho apoyo gremial, que desde aquí se ve el matiz colaborativo que existe desde el Colmer y especialmente desde la Secretaría Técnica por la doctora Viveros. Ahí también señalo la serie de materias que se van a abarcar desde este ámbito. Siguiente, por favor, Gisela. Defensa y representación a víctimas de violencia de género en el ámbito penal. Esta es una nueva materia, es una nueva incorporación, como decía anteriormente. Respecto de otras unidades que hay en Falmer, es mucho más fácil identificar, por ejemplo, que ven, cuando uno habla de la unidad civil, por ejemplo, es fácil identificar cuáles son las materias que ven, que tienen que ver con la representación de la negligencia médica, que tienen asociado directamente el seguro por negligencia médica. Sin embargo, esta unidad que nace al alero de UDELAM, que es la Unidad de Defensa Laboral de Falmer, busca también seguir esa misma línea de ser una unidad con distintos matices, que no solamente vea derecho laboral, sino que también abarque otras materias, derecho administrativo, derecho constitucional, y en este caso también vamos a marcar materias de derecho penal, y para eso vamos a contar con una abogada penalista que nos va a acompañar en este tipo de materias, y también satisface una necesidad de denuncia y de casos que llegan a Falmer respecto de relaciones de violencia y delitos incluso que se cometen en el ámbito sobre todo de la formación y en estas relaciones de asimetrías que se dan entre los colegas. Siguiente. Por último, asesoría y defensa y representación a víctimas de problemáticas relacionadas con la identidad de género y orientación sexual. Como indicaba Gisela, esta unidad primero nace con el nombre de UDEFEM, pero obviamente en el camino y en el estudio y en la creación del proyecto de UDEFEM nos transformamos en Unidad de Defensa de Género, porque nuevamente queremos satisfacer todas las necesidades y requerimientos que se venían trabajando desde el área gremial por el Colegio Médico de hace mucho tiempo, y que también buscaba satisfacer necesidades que también venían desde Falmer, las distintas llamadas, ingresos que día a día y de las preguntas que se hacen, y en que era necesario no solamente enfocarnos o cerrarnos a un solo tipo de defensa o áreas o materias del derecho, sino ser mucho más amplios, y en ese sentido, si bien tenemos asesoría y defensa y representación a víctimas de problemáticas relacionadas con identidad de género y orientación sexual, hoy día las hemos enmarcado en aquellas que se den en relaciones de ámbito laboral y de formación médica. Y ahí se indican también cuáles serían las materias que abarcaríamos en esta área. Eso principalmente está el proyecto de GEN y el catálogo de materias. No quise ahondar ni una por una porque la verdad es que sería bastante aburrido en el fondo ir diciendo, bueno, el artículo tanto, acción de recurso de protección, sino que hablar de ellas de manera más general.
hoy día tenemos muchas materias nuevas que estamos incorporando comunidad, ha sido, como decía Gisela, un trabajo bastante arduo y sobre todo lo que nos ha llamado mucho la atención es de que existe poco, bueno, llevamos poquito tiempo, pero si bien UDELAM ya veía materias de protección a la maternidad, en este mismo camino de mayor difusión nos hemos dado cuenta que muchas doctoras que estaban colegiadas, que estaban afiliadas, no hacían uso del servicio porque no conocían el servicio o no sabían bien en el fondo cómo llegar. Y en ese sentido el rol y los ingresos que llegan desde, por ejemplo, la Secretaría Técnica también han aumentado considerablemente. Esa sería nuestra presentación de la unidad. Ahora por Nos a lo que todos extendimos un vienen. poco. Ahí estoy Ahí sí. compartiendo, sí, pero Sí. ahí sí está mi video. Ahora sí. Muchas gracias, Rocío y doctora Viveros. La verdad que su presentación denota un trabajo en profundidad y una cuota muy importante de desafíos que se vienen adelante en esta unidad. Esperamos que para quienes nos han acompañado haya quedado bastante claro cuáles son las funciones y, bueno, y a continuación vamos a dejarnos esta media hora que nos queda para dar espacio a las consultas que ustedes nos hicieron llegar a través del formulario. Nos vamos a concentrar básicamente en aquellas que tienen que ver con los conflictos laborales en el contexto de pandemia. Eh, y por eso, bueno, ya pasamos la presentación de la universidad, de la unidad de forma muy completa. Por eso vamos a pasar rápidamente a conversar con ustedes respecto a los derechos laborales de la maternidad. El 80% de las consultas que llegaron al formulario tenían que ver con esta temática. Vamos a dar un poquito de tiempo especial para la parte de COVID. Luego creo que vamos a pasar al espacio que tiene que ver con otro tipo de conflictos, donde recibimos consultas de problemas en las relaciones laborales a propósito de género, maltrato sobre todo. Y finalmente un espacio para las conclusiones. Recordarles, hay muchas participantes que ingresaron durante la presentación. Esta entrevista está siendo grabada, así que la van a poder encontrar en nuestro sitio web. No se preocupen por ese lado. Y cualquier consulta que no se alcance a incorporar durante la entrevista, nosotros la vamos a hacer llegar directamente a la unidad. Y bueno, antes lo único que me gustaría consultarle, doctora, porque por supuesto recibimos algunas consultas, ¿cómo se van a poder contactar con la unidad? Y en ese sentido, ¿cómo van a diferenciar cuál es la diferencia que tienen en los casos de defensa a los colegas masculinos? Que también fue una consulta que recibimos. Le doy la palabra a la doctora Viveros. Sí, gracias por la pregunta, me parece súper interesante ese miedo, o sea, más que ese miedo, esa sensación como de segregación que se genera cada vez que hablamos como de estas temáticas de género. Así que creo que es muy importante aclarar esas dudas, si bien claramente las temáticas de género en su gran porcentaje tienen que ver con vulneraciones a derechos que son o de mujeres o de personas de las diversidades sexuales. Hemos incluido también, como bien comentaba Rocío, temáticas también de paternidad, de familia, en las cuales sí pudiesen verse acogidos por nuestra unidad colegas de género masculino. También tenemos otros espacios, como por ejemplo el tema de la educación y de la formación, que eso está orientado para todos, todas, para todo el colegio en el fondo. Y también queremos abrir espacios de formación dentro del mismo FALME,
que ayudan a poder diferenciar cuando hay algún componente de violencia de género que pudiese estarse viendo afectado y que sería bueno que pueda ser trabajado por nuestra unidad. Las vías de ingreso siguen siendo básicamente las mismas, que es a través del teléfono de contacto que existe para poder hacer ingresos en Falmet, que es este teléfono de urgencias, a través de las páginas y del correo y de las redes sociales que existen hoy día para poder ingresar a Falmet, pero también hemos habilitado un correo electrónico que nos ayuda un poco a poder canalizar algunas dudas más específicamente, que ese lo estamos evaluando constantemente Rocío y yo, que eso es a través de un correo que es udgen@colegiomédico.cl, ¿ya? Ahí también recibimos bastantes dudas, las derivamos rápidamente a algunas de las abogadas, tanto Rocío como abogada jefa, o Bárbara, que es nuestra nueva abogada incorporada a la unidad, pero eso, los mecanismos de ingreso siguen siendo los mismos que cualquier otra causa de Falmen, y por eso para nosotros resulta tan importante que exista como esta formación en la cual Falmet también tenga una perspectiva de género en su conjunto y de manera global, ¿ya? Para que todos los casos vayan siendo abordados de una manera integral. Perfecto, muchas gracias, doctora. A la abogada, y según la experiencia que vienen teniendo, ¿cuáles son las situaciones especiales que están sufriendo las médicas en el contexto COVID? Eh, y específicamente respecto a sus derechos de la maternidad. Bien, es como bien amplia la pregunta, pero en general el contexto COVID ya viene desde marzo del 2020, cuando se dicta este estado de excepción o catástrofe, y desde ahí tenemos una serie y una locura de dictámenes de Contraloría, de la Inspección del Trabajo, decisiones de los servicios de salud, de las universidades. Tenemos una cantidad inagotable de material que también viene también desde, en el fondo, de nuevas leyes, la modificación del artículo 202 del Código del Trabajo respecto del teletrabajo para las mujeres embarazadas, el tema de las salacunas, de la lactancia. La verdad es que es bastante amplio, o sea, han existido una serie de modificaciones, la última que más reciente, de la cual sacamos una infografía el mes pasado, el mismo día de la publicación de la extensión del postnatal de emergencia, sacamos la infografía sobre la extensión del postnatal de emergencia y lo que significa también tanto para funcionarias públicas, para PAO, para becarias o para trabajadoras Código del Trabajo. La verdad es que es muy amplio, en este sentido sé que hay muchas más preguntas más específicas, pero el cambio ha sido, a quien más ha afectado, creo yo, en materia normativa, ha sido respecto de las doctoras que están embarazadas y aquellas que tienen a su cargo el cuidado de hijos menores, ya sea de hijos menores de 2 años o también de hijos mayores de 2 años, que son hoy día las que se encuentran más desprotegidas, porque solamente tienen esta normativa de la ley de crianza protegida, las del Código del Trabajo, pero que no es un beneficio que se extienda, por ejemplo, para las trabajadoras de funcionarias públicas, planta contrata. Y también, lamentablemente, una de las temáticas que ha sido más recurrente en esta época de pandemia es el acoso laboral, harto acoso laboral y también situaciones de acoso sexual. Explicaciones al respecto no tenemos, no han habido grandes modificaciones legales respecto de esa materia, pero sí ha habido un mayor flujo respecto de estos casos que antes no llegaban, no sabemos, no sé si no se denunciaban, estaban invisibilizados, pero desde la creación de la unidad y más la difusión de la misma han aumentado muy constantemente casos de acoso, denuncias de acoso sexual y de acoso laboral en contexto de pandemia, que puede ser también por estas largas horas en el fondo que existen de estrés y de situación pandemia en el fondo, de todo de lo que implica, y también estas asimetrías que se dan sobre todo en los contextos de formación académica y en algunas especialidades en específico. Gracias, Rocío. Y sí, efectivamente, el formulario da cuenta de que la mayor parte de las preguntas se concentraban en esas dos áreas y la consulta más frecuente tenía que ver con las opciones que tienen las mujeres para realizar labores no presenciales y de esta forma poder cuidar a sus hijos. Recibimos muchas consultas de madres diciéndonos: tengo un hijo de más de 1 año, mi hijo tiene 2 años. En ese sentido, Rocío, ¿cuáles son
los requisitos para que las mujeres que tienen hijos puedan acceder al trabajo no presencial o al teletrabajo. Eh, bueno, respecto de este tema de cuidado, sobre todo en ámbito de pandemia, aquí voy a usar una palabra que usan mucho los abogados que hay que distinguir, y especialmente en el ámbito de Falmer y sobre todo en el ámbito de materias de derechos laborales, hay que distinguir mucho, mis compañeros de UDELAM ya lo saben. Cuando llama un médico o una doctora Falmer, lo primero que le preguntamos antes de preguntarle qué problema tiene es qué tipo de establecimiento de salud trabaja y qué tipo de contrato tiene, porque cambia mucho la respuesta así la doctora o el doctor que me está llamando es una becada primaria, es un contrato de trabajo, es una contrata o planta, etcétera. Es un pago, cambia mucho en el fondo en el contexto en que se encuentre esa. Ahora, para hacerlo más fácil respecto de la pregunta que me decía una doctora que tenía un hijo de 1 año, en este caso hay que enfocarse más en el tema de qué pasa, por ejemplo, ámbito privado, ámbito público. En el ámbito público, en regla general, si es, por ejemplo, una funcionaria pública, planta o contrata, o si es una PAO, que también es una funcionaria pública, en ese caso tenemos la remisión que existe del estatuto administrativo o de estas mismas normas como la 15076 o la 19664 que hacen aplicaciones supletorias del estatuto administrativo, y luego el estatuto administrativo a la vez salta al Código del Trabajo respecto del derecho a sala cuna, de este derecho irrenunciable. Y en pandemia el hecho de que hayan estado cerradas las salas cunas por parte de Contraloría General de la República, que serían los dictámenes relevantes para estas doctoras que tienen hijos menores de 2 años, ha indicado como estos dictámenes más recientes primero han dicho que en el caso de que la sala cuna o el jardín, pero específicamente para las doctoras que tienen hijos menores de 2 años, esté cerrada la sala cuna, en ese caso, entonces, indica este dictamen que se podría solicitar al jefe superior del servicio que se pudiese hacer una adecuación de funciones, se podría otorgar teletrabajo, se podrían hacer adecuaciones de horario. ¿Cuál es el problema de esto? Que este mismo dictamen habla de que esta es una facultad discrecional del jefe superior del servicio respecto de las madres que tienen hijos menores de 2 años. Pero el mismo dictamen señala que en el caso, por ejemplo, de las funcionarias de salud cuyas funciones no se pueden realizar a través, por ejemplo, de teletrabajo o vía remota y la sala cuna se encuentre cerrada, eso es como un elemento muy importante, pueden solicitar un bono compensatorio de sala cuna. Esa sería la respuesta o la solución que habría para las madres que tienen este derecho a sala cuna y que tienen hijos menores de 2 años. Este mismo dictamen se modificó hace poco y agrega también la posibilidad, a la medida que exista presupuesto en el servicio, para solicitar este bono compensatorio de sala cuna, incluso si yo estoy en labores de teletrabajo. Ahora, respecto de las trabajadoras del sector privado, Código del Trabajo específicamente, también existe, antes de la pandemia, la regla general era que se me otorgara la sala cuna y excepcionalmente se me diera un bono compensatorio de sala cuna. Sin embargo, la Inspección del Trabajo, que es la que dicta los dictámenes que son aplicables para este tipo de doctoras, este tipo de trabajadoras, indica también una resolución en la misma línea. Esto es, en el fondo, que como el contrato de trabajo es un contrato consensual y bilateral, perfectamente yo podría modificar el contrato de trabajo con mi empleador y que me diera teletrabajo o trabajo a distancia. Sin embargo, en general esto no se da, los empleadores no son muy reacios para darnos teletrabajo en el fondo, sobre todo si se trata de funcionarios de la salud, que la mayoría de sus funciones no se pueden realizar a través de vía remota, y en ese caso la Inspección de Trabajo también habla y autoriza que se otorgue el pago de un bono compensatorio de sala cuna en la medida que esta sala cuna esté cerrada. Esa sería la solución. Eso respecto de las madres que tienen hijos menores de 2 años. Respecto de las madres que tienen hijos mayores de 2 años, ahí es en el fondo otra la respuesta y otra la solución, y que va más para el caso de las trabajadoras Código del Trabajo, por esta ley de crianza protegida, que en general nuestras afiliadas, en mi experiencia, que llaman cuando uno les da a conocer más o menos cuál es el contexto de esta normativa, que implica una suspensión del empleo mediante el cual ese tiempo me pagan no mi remuneración completa, sino que me pagan con mi AFC, con mi fondo de cesantía. En general las doctoras tienden a no tomarse mucho ese beneficio, y en el caso de las funcionarias públicas no existe una solución de cuidado o autorización en el fondo para las madres que tengan hijos mayores de 2 años.
Gracias, Rocío. Efectivamente, son tantas las respuestas caso a caso, así que desde ya les dejamos invitados a que visiten el sitio web de Falmed. En la página de UDELAM hay bastante información, infografías, donde se resumen las respuestas que también Rocío nos acaba de dar. Y qué bueno ya saber que cuentan con ustedes Quería agregar que, para claro, poder recibir su asesoría. yo estoy tratando de dar las respuestas más generales, pero obviamente si hay una doctora o un doctor acá que quiere tomarse alguno de estos beneficios y, por ejemplo, no es planta, ni es contrata, es MGZ, o quizás un becario autofinanciado, o tiene otro tipo de regulaciones, un honorario, es mejor que nos escriba, puede dejar su pregunta en el chat, o idealmente con su número de teléfono y correo electrónico, y después nosotros lo contactamos para ver su caso particular, porque obviamente la respuesta, si es una doctora honorario del servicio público o del servicio privado, también cambia mucho la respuesta de la misma pregunta. Perfecto, gracias Rocío. O sea, la idea es asesorar específicamente caso a caso y aquí estamos entregando las ideas generales de forma de conocimiento, pero efectivamente cuando hay un caso, nuestra recomendación es que acudan directamente a la asesoría del abogado especialista en estos temas. Otra consulta que recibimos respecto a maternidad es cuál es la obligatoriedad que tienen, Rocío, los empleadores para cumplir con la hora de lactancia, si es algo que deben cumplir o es de mutuo acuerdo entre la doctora y el empleador. Si se puede flexibilizar, si es lo mismo según el tipo de, si tienen turnos de 24 horas o de 22, 28. Hay dos preguntas en una. Respecto primero del derecho a lactancia. El derecho a lactancia es un derecho irrenunciable, se contiene en el Código del Trabajo y se extiende nuevamente a las funcionarias públicas, estatuto administrativo y también de los estatutos municipales. También se extiende, por ejemplo, en el caso de las becarias primarias, a través de su reconocimiento, el reconocimiento de ese mismo derecho en sus convenios de beca. En el caso de las MGZ, como son funcionarias públicas contrata, también se extiende por este reenvío del estatuto administrativo, etcétera. Pero en general, el derecho a lactancia es un derecho irrenunciable, es obligatorio del empleador, tanto público como privado, respetar mi derecho a lactancia. Este derecho consiste en a lo menos una hora al día, eso es importante de la redacción, a lo menos una hora al día. Obviamente la mayoría de los empleadores se quedan solamente en la hora, no dan más de lo mínimo en el fondo, a lo menos una hora al día, y esa hora yo la puedo utilizar de distintas formas. Puedo utilizar esa hora de forma íntegra durante mi jornada laboral, por ejemplo, esa hora en la mañana o esa hora en la tarde. En ese caso es una hora íntegra de alimentación. Los tiempos de traslado no se contabilizan dentro de esta hora. O sea, si yo tomo mi hora de lactancia dentro de la jornada, por ejemplo, en la mañana, en medio de mi jornada, es la hora íntegra, además el tiempo de traslado. Si me demoro 20 minutos para ir yendo y volviendo, sería 1 hora y 40 minutos en el fondo lo que yo tomaría de este tiempo de lactancia. Esa misma hora también la puedo dividir en 30 minutos y podría tomarme 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde, y nuevamente estos 30 minutos son íntegros. O sea, si me demoro 20 minutos en ir y 20 minutos en volver, voy a tener los 30 minutos más los 40 del traslado. Y también el caso que usa la mayoría de las doctoras, que yo creo que casi 99% de las doctoras utiliza esta modalidad, y sobre todo en época de pandemia, es que adelantan o retrasan su jornada. En este caso no se contabiliza la hora de traslado, solamente llego más tarde 1 hora o salgo 1 hora antes, y en general las doctoras casi en su 100% han utilizado esta modalidad, 1, porque es más fácil para el servicio, y 2, porque para ellas salir del hospital significa, por ejemplo, ducharse 3 veces, salen, ducharse, alimentar a sus hijos, salir de su casa, volver al hospital, otra vez en la tarde, volver a ducharse antes de tener contacto con su familia. Como decía, este es un derecho irrenunciable. Respecto de la segunda parte de la pregunta de las horas de lactancia en estos turnos de 22-28, que son muy comunes entre los médicos, o de estos turnos de la ley 15076, que es este turno de 28 horas, que es rotativo, aquí hay toda una discusión que la verdad que no está muy zanjada, y yo lo voy viendo sobre todo en el caso particular. Hay muchas doctoras que nos llaman a veces con un poco de confusión respecto de este derecho a lactancia 3 horas, que se llama. Muchas veces se habla que cuando yo tengo un turno de 28 horas tengo derecho a 3 horas de lactancia, y la verdad que eso no es tan así. No es como el Código del Trabajo, cuando yo digo tengo derecho a lo menos 1 hora al día, eso está establecido completamente. O sea, no hay duda de que yo tengo a lo menos
menos una hora al día en mi jornada. El problema se produce cuando yo de repente he leído en algunas partes que dice, no, tengo 3 horas a un turno de 28, eso la verdad que no está establecido en ninguna parte y la verdad tenía un desarrollo en este último tiempo. En ese sentido, ¿cuáles son, en el caso de las doctoras, por ejemplo, que tengan estos turnos de 22-28 o que tengan estos turnos de 28 horas? Si son funcionarias públicas, la verdad es que ya existe un dictamen de Contraloría que se pronuncia al respecto de esto y que habla acerca de que la hora de lactancia es a lo menos una hora al día, independiente de la jornada de trabajo que tenga la doctora. O sea, si ella tiene 11 horas, tiene 22, tiene 33 o tiene 44 o tiene 28, es la misma hora. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo tener 11 horas de jornada y voy a tener... y por ejemplo esa jornada se me divide en 2 días y voy a tener una hora de lactancia por esas 11 horas de jornadas semanales y va a ser muy beneficioso para mí. Lamentablemente la resolución de Contraloría es muy talibana, por así decirlo, porque dice, bueno, si tú tienes 11 horas semanales vas a tener la misma hora que va a tener la doctora que tiene 28 horas. Y eso es lo que ha dicho Contraloría y hay que recordar que Contraloría tiene dictámenes de aplicación general. Ahora, ¿dónde se produce la confusión de mi derecho a lactancia en 3 horas? Porque hay un fallo de la Corte Suprema del año pasado a propósito de una doctora del Hospital del Carmen de Maipú, quien interpuso un recurso de protección en contra del Hospital del Carmen, alegando dentro del recurso de protección que en el fondo ya tenía hasta ahora 28 horas, que su guaguita tenía una alergia alimentaria grave y que en ese sentido ella planteaba que debería tener una hora de lactancia cada 8 horas. Y en ese sentido la Corte Suprema le da la razón a la doctora. En el caso de nosotros, cuando nosotros nos llama una doctora, nosotros obviamente nos ponemos a disposición completa de ella. O sea, lo primero que le decimos, si ella quiere poner ese recurso de protección, lo vamos a interponer. Si ella quiere solicitarlo al servicio directamente como recurso administrativo, lo vamos a hacer. Pero en general, ¿cuál es el problema que se suscita acá? Y es porque nosotros lo vemos mucho con el caso particular. Porque si nosotros, va a depender mucho del servicio, como la ley dice al menos una hora al día, puede ser que yo solicite al servicio, mi servicio, y hay servicios que dan estas 3 horas cada 28 horas, y yo puedo solicitarlo a mi servicio, y mi servicio dice, bueno, la ley dice al menos una hora, es discrecional para mí, te puedo dar una hora o te puedo dar 3 horas, porque en verdad yo soy el jefe de servicio y yo veo en el fondo, no me puedes obligar, pero si yo quiero puedo darte más. Entonces pasa que hay servicios que nosotros los solicitamos, hacemos un requerimiento en el fondo que redactamos desde FALMED, hablamos en el fondo de la necesidad de la doctora de estas 3 horas por un turno de 28 horas, y en el fondo se puede dar otra de las técnicas que a veces utilizamos, por así decirlo, que nos dicen que no, y decimos, bueno, tengo un turno de 28 horas que abarca el lunes y el martes, entonces voy a usar mi hora de lactancia de esta forma. El día lunes voy a ocupar 30 minutos de la mañana, 30 minutos de la tarde y 30 minutos el día martes, las horas que cae para el siguiente día del 28, y ahí igual alcanzo a tener mis 3 horas, entonces se consigue el mismo fin. O sea, hay distintas vías, pero no es tan claro que yo pueda decirle a alguien o decirle a las doctoras abiertamente, usted tiene 3 horas de lactancia, porque hoy día Contraloría dice que no. ¿Y qué pasa con las trabajadoras que hoy del trabajo? Tenemos un dictamen en la misma línea. La Inspección del Trabajo también ha dicho que es a lo menos una hora al día. Si el empleador quiere dar más horas, está bien, porque es un contrato bilateral, pero que finalmente el día se tiene que contabilizar como un día de 24 horas que empieza a las 00 de un día y termina a las 24 del siguiente. Ahora, igual recordar que el de 28 horas alcanza 2 días, así que igual tendrían una hora por cada día. Gracias, Rocío. Y entrando, doctora, al contexto de la pandemia, quería consultarle a usted cuáles han sido los conflictos más recurrentes, cuáles son digamos, cuáles son las medidas especiales que se han tomado para proteger a las mujeres en el contexto de la pandemia, las mujeres sobre todo, en general a las mujeres, pero sobre todo en situaciones de embarazo, y no sé, quizás darle también la oportunidad de que diga cuáles son las que todavía quizás se están discutiendo y que no se han logrado y que son necesarias dada la situación especial del país. Doctora. Bueno, algo ya les adelanté un poco en la presentación. En general, medidas específicas para las doctoras no existen, y tampoco en general trabajadores y trabajadoras de la salud tenemos un riesgo más o menos equitativo en cuanto a la posibilidad de contagiarnos en centros de salud.
Hoy día lo que hemos hecho es poder ir tratando de, como lo comentaba también en la presentación, ir viendo cómo se van acogiendo estas nuevas leyes que se formaron a las diferentes situaciones, como ya hemos recalcado varias veces dentro del día, las diferentes situaciones de nuestras colegas según sus contratos y según sus disposiciones, ya sea privado, público, formación, contrato de trabajo, etcétera. Tenemos la ley del postnatal de emergencia, tenemos estas regulaciones que permiten que las colegas se vayan con teletrabajo una vez iniciada la maternidad o una vez determinada la situación de estar embarazada, y también la extensión de este nuevo postnatal de emergencia. Yo creo que si pudiésemos pensar en algo que haga falta es poder, es justamente estas diferencias que existen dentro de nuestra ley, que no se genere un tipo de discriminación dentro de una u otra, de uno u otro contrato. En el fondo que independiente de la situación en la que se encuentran nuestras colegas, hay un espíritu de una ley que tiene alguna razón de ser, que también vamos a ahondar más adelante, me imagino, con respecto a más preguntas con respecto a ello, pero existen diferentes razones por las cuales las mujeres embarazadas son una población de riesgo. Por lo tanto, es súper importante que estas normativas sean extendidas para todas, independiente de su situación de contrato. Yo creo que eso fundamentalmente. Y bueno, el tema de formación siempre ha sido un gran tema para nosotras. Les comentaba la dificultad, por ejemplo, hoy día tenemos el tema de que se pueden ir con teletrabajo las colegas que se encuentran en formación, un derecho del niño que está por nacer, más que propiamente tal de si es que una como mujer toma la decisión o no. Sin embargo, existen diferentes situaciones también dentro de la misma formación. No es lo mismo ejercer toda nuestra formación médica con telestudio en el fondo en nuestra casa, que tener una formación médica de cirujana o anestesista sin haber podido entrar durante tantos periodos de tiempo a cirugías o a prácticas, a prácticas clínicas. Entonces, ahí es también donde dentro de nuestras propias colegas tenemos diferentes situaciones, y ahí es donde nosotros queremos poder lograr como gremio que el ministerio se comprometa a ciertas garantías de extensión de sus programas cuando esto sea necesario. Ese es uno de los pendientes más importantes. Gracias, doctora. Nos quedan súper pocos minutitos para terminar y solo transmitirles la seguridad de que todas las consultas que recibimos van a ser derivadas a la unidad. Rocío, muy brevemente, no la quiero dejar fuera a la doctora que preguntó esto. Si es legal desincorporar de sus funciones a una médica gestante con convenios a honorarios. La pregunta en principio debería ser siempre no, y puede ser un no más tajante de nuevo si estamos porque hay más jurisprudencia en materia pública o privada. Respecto de las funcionarias honorarias que trabajan en el sistema público, existen ya dictámenes especialmente de Contraloría que reconoce el derecho a fuero, la extensión del fuero a las trabajadoras honorarios, que son las trabajadoras que están más desprotegidas dentro de todo el ámbito. Y también existe un reciente dictamen del 24 de mayo de este año, el 2021, que también reconoce el fuero a las funcionarias que hayan sido contratadas para realizar labores en establecimientos de salud a propósito de la pandemia. Se extiende también el fuero a ellas en la medida que esas labores que se realicen, si bien se contrataron como en época de pandemia, se entiende que son labores que son propias del establecimiento de salud y que no son labores de carácter transitorio. Si bien los establecimientos de salud han dicho, bueno, esto es transitorio porque las contratamos solamente como apoyo pandemia, Contraloría ha dicho, bueno, pero que es en la medida que esas labores son labores que también realizan otras médicas u otros médicos de forma constante, dejan de ser labores transitorias y se convierten en labores de carácter permanente del servicio, y por tanto también se les puede extender el fuero a ella. Y también se reconoce con estas nuevas leyes de la extensión del postnatal de emergencia y del postnatal de emergencia, que también reconoce la extensión del fuero a este tipo de trabajadoras a honorarios, y también hay dictámenes de Contraloría muy recientes de mayo y junio ya del mes pasado, en el fondo, que también en esta línea. Respecto de las trabajadoras Código del Trabajo, es más
difícil la situación. ¿Por qué? Porque por regla general la Inspección del Trabajo ha dicho que las trabajadoras honorarios no tienen más derechos que aquellos que establecen sus contratos de trabajo. Entonces, en el caso de que una trabajadora honoraria, por ejemplo, de una clínica privada, me llame porque la despidieron, ahí nosotros vamos a tener que irnos con acciones judiciales para el reconocimiento, por ejemplo, de por la vía judicial de una relación laboral que pueda implicar el reconocimiento del fuero, a diferencia de lo que ha hecho Contraloría, que ha dicho que incluso teniendo un contrato honorario sin necesidad de naturalizarlo, asimilarlo a un contrato de trabajo, a un contrato, en este caso, planta, contrata, aún manteniendo su carácter de honorario, les reconoce y extiende el fuero. Gracias, Rocío. Doctora, muy brevemente, para terminar el tema de consultas respecto a embarazo en contexto de la pandemia. Eh, Ahora que las mujeres embarazadas se están vacunando, ¿cuál es la opinión respecto a que retornen al trabajo presencial en este contexto? Me pareció súper interesante esa pregunta cuando la leí. Bueno, hasta el momento, desde el punto de vista legal, con la Rocío discutíamos esa pregunta, no correspondería, pero si nosotros pensáramos en que en algún momento a nivel ministerial o a nivel legislativo se pudiese pensar en hacer esa excepción, yo lo pensé de diferentes puntos de vista. Lo primero es que esta normativa que hace que las colegas que se encuentran embarazadas puedan tener esta modalidad de teletrabajo, es una normativa que como espíritu tiene proteger la vida del niño o niña que está por nacer. La vacuna, como sabemos, puede disminuir los riesgos de que las colegas puedan terminar en unidades de cuidados intensivos o morir por el COVID-19. Sin embargo, las repercusiones que va a tener este virus a largo plazo en los niños, en los embarazos, no sabemos cuáles son. No sabemos si pueden influir, por ejemplo, en mayores riesgos de malformaciones o, no sé, con problemas a futuro más profundos. Entonces, hoy día lo que se hace es ante esta incertidumbre de los impactos que va a tener el COVID a largo plazo, es proteger esta instancia que es tan importante en la formación de un ser humano como es el embarazo. Por lo tanto, la vacuna no nos protegería de eso. Ahora, lo que existe hasta la fecha son datos de la Sociedad Chilena de Ginecología, que habla de un 30% de mujeres que por haber presentado COVID y estando embarazadas requirieron unidades de cuidados intensivos y un 58% que requirió intervención con ventilación mecánica. También vimos que tuvo impacto en cuanto a mortalidad infantil, a partos prematuros, por lo tanto, si bien la vacuna prevendría todos estos eventos y por eso fue tan importante que fuese aprobada la administración de la vacuna en las embarazadas, no disminuye los riesgos de contagio y siguen siendo una población de alto riesgo dentro de la sociedad. Por lo tanto, creo que eso va a tener un tiempo todavía para que se pueda levantar. Las colegas que se encuentran embarazadas, aunque no estén atendiendo COVID, deben ir a espacios de salud en los cuales hay una circulación, donde hay vestidores comunes, donde hay baños que tienen que compartir con otros profesionales, algo que hemos conversado ampliamente con la abogada, que si bien en algunos casos algunos empleadores han dicho, bueno, pero la colega no atiende pacientes COVID, no hay garantía hoy día de que exista una libertad de seguridad que te diga cero COVID en un centro de salud, o sea, en ninguna parte del país, menos en un centro de salud donde llega la mayor cantidad de los casos. Disculpa como que además quiero responder una pregunta que me pareció también muy interesante con respecto a las salas de lactancia. El Departamento de Género, el año 2019 hizo una encuesta a 300 colegas sobre las situaciones de las salas de lactancia en los diferentes hospitales y clínicas del país. Los resultados fueron muy dramáticos. Un 39% de las colegas que respondieron decían que contaban con salas de lactancia en sus centros y un 21% hospitales y un 10% clínicas, o sea, muy, muy bajito. Vemos que tanto en la salud privada como en la salud pública hay un déficit tremendo con el tema de respeto de las maternidades.
tenemos la impresión que en el área privada también hay ahí un nicho que estamos no viendo el día de hoy. Y además estas salas de lactancias que existían son salas de lactancias que no contaban con refrigeradores, con calefacción, eran lugares fríos, en las cuales las colegas también, su experiencia para la gran mayoría de ellas había sido muy negativa. Y todas las otras colegas que no pudieron acceder a sala de lactancia, porque dijimos que solo un 39% de ellas accedió, o sea, todo el resto de las colegas, ¿dónde lo hicieron? Tenían que ir a un baño, a vestidores, o sea, tener que llevar este tema de la lactancia en lugares muy, muy poco, muy inhóspitos para un proceso que es natural y que debiese estar profundamente normalizado en nuestras salas o atenciones de salud, que son un 70% de las funcionarias públicas mujeres en el área de salud. Por lo tanto, no solo hablamos que las perjudicadas son nuestro gremio, sino que son todas las funcionarias de los hospitales y clínicas del país. Así que Tarea eso pendiente. una tarea tremenda conjunta para todo el gremio también. Doctora, y antes de cerrar, no quiero dejar afuera el segundo tema relevante que nos habían hecho llegar, y en ese sentido, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una doctora que siente que el maltrato laboral que está recibiendo en sus espacios de ejercicio tiene que ver con una discriminación de género? ¿Qué debe hacer su colega en esos casos? Y creo que si después la complementa Rocío para ir Sí, terminando ese tema. sería importante igual que la pudiéramos complementar, por si se me escapa algo. Hoy día, bueno, existe esta unidad, así que si es colegiada o colegiado puede acceder a nuestra unidad, como ya les dijimos, a través de FALMED o a través del correo directo, aunque no sea una causa constitutiva de acoso laboral propiamente tal, nosotros igual podemos dar la orientación, el acompañamiento, y poder asesorarlo también como manera preventiva para evitar llegar a instancias superiores. Existen, dependiendo si la colega está colegiada, perdón, si está en sus etapas de formación o se encuentra trabajando en el sector público o privado, la primera opción de acceder a un protocolo de acoso que es ministerial y que debe existir en todos los centros de atención del país. Este protocolo tiene específico, o sea, existe un protocolo madre, pero debe existir en cada uno de los centros sanitarios del país, así que su primera acción debiese poder acceder a ese protocolo o, como decía Rocío, los protocolos universitarios que hoy día llevan como la delantera en cuanto al manejo de estos tipos de casos y en general han sido mucho más positivos en sus desenlaces y en sus formas de abordar los casos. Además de los protocolos, tenemos otras vías, por ejemplo, si es que hay alguna colega que cree que la persona que está ejerciendo violencia es un cargo muy alto y que estas unidades que se van formando dentro de los centros pudiesen verse coaccionadas porque a la persona que va a denunciar tiene mucho poder. También existe el método de denuncia hacia Contraloría, que pudiese ser un organismo externo. Y no quiero dejar de lado algo que a nosotros se nos olvida siempre como colegas. Estamos, como les decíamos, la mayor cantidad de estas denuncias son entre colegas, y existe un código de ética que delimita las formas como nos relacionamos como médicos y médicas, y por los cuales pertenecemos a un gremio. Por lo tanto, es súper importante también no dejar de lado la denuncia a los tribunales de ética cuando corresponda. Muchas gracias, doctora. Que bueno, a veces se nos olvida la parte de la buena relación entre pares. Y a Rocío, si nos puedes complementar, porque vamos a ir terminando la entrevista con esta consulta y después les voy a dar un minuto a cada una para que cierre con las principales ideas fuerzas. Bueno, yo principalmente desde el ámbito jurídico, las denuncias de acoso laboral y acoso sexual, de hostigamiento, nuevamente también tenemos que distinguir de quién, como decía Gisela, qué tipo de contratación, nuevamente lamentablemente tenemos que ir a ver qué tipo de contratación tiene la doctora o el doctor que está siendo víctima de acoso sexual o de hostigamiento. En el caso del Código del Trabajo, aquí nos tenemos que remitir al reglamento interno. Las empresas que tengan más de 10 trabajadores tienen que tener
tener un reglamento interno donde tiene que estar regulado de forma clara y precisa el procedimiento de denuncia, investigación y sanción del acoso laboral y el acoso sexual. En el caso de que yo soy una autora que trabaja en una clínica, tiene un contrato de trabajo, tengo que hacer la denuncia conforme lo establece este reglamento interno. Lo primero que tengo que tener conocimiento del reglamento interno, muchas veces existe una persona que está ahí que puede ser del comité paritario, etcétera, o alguien que está determinado, un asistente social que es parte de la institución, y se hace la denuncia al empleador. En el plazo de 5 días mi empleador tiene que iniciar una investigación que tiene una duración máxima de 30 días. En esos 30 días se tiene que hacer la investigación conforme a lo que establece el reglamento interno, y el empleador tiene que indicar, en caso de que se resultara culpable la persona, de indicar las sanciones. Estas sanciones pueden ser incluso el despido sin derecho a indemnizaciones conforme a las causales del Código del Trabajo, que en este caso serían las del artículo 160, número 1, letra B y F, que sancionan el acoso laboral y sexual. También esta denuncia, en caso que yo se la haga a mi empleador y mi empleador no hace nada y no inicia la denuncia, en ese caso yo puedo ir directamente a la inspección de trabajo. Si tengo un contrato Código del Trabajo, hago directamente la denuncia en la inspección de trabajo. También la investigación dura 30 días, y luego de 15 días la inspección del trabajo, terminada esta investigación, va a indicar las sanciones que nuevamente tiene que imponer el empleador, que nuevamente pueden ser la pérdida del empleo sin derecho a indemnizaciones. Y en este medio de la denuncia también existen una serie de medidas cautelares que se pueden tomar. Respecto de lo que pasa para los funcionarios públicos, ahí tenemos que distinguir si ese funcionario público es, regla general, contrata, planta, honorario, se siguen por estos protocolos. Existe un instructivo presidencial del año 2018 que establece la obligatoriedad de que todos los servicios públicos tengan protocolos de prevención, sanción e investigación del acoso laboral y sexual, y establece expresamente que estos protocolos tienen que ser enviados en enero de cada año a la Dirección del Servicio Civil para que los revise y vea que en el fondo cumplen los principios básicos para la investigación de forma equitativa, imparcial, etcétera. Y en estos protocolos dicen que tiene que haber una persona determinada dentro del servicio que tiene que recibir este tipo de denuncias. Esta persona recibe la denuncia y tiene que entregársela al jefe superior del servicio. Si el jefe superior del servicio o la jefatura es incompetente para conocer de esto o está involucrado, tiene un plazo de 24 horas para enviarle esta denuncia a la autoridad competente, quien conforme a este protocolo también tiene que ver los antecedentes, etcétera, y lo vamos a ver caso a caso, porque se tiene que redactar la denuncia, se tiene que acompañar los testigos, quienes van a hacer, hay mucho elemento de prueba aquí también, y ese jefe superior del servicio tiene que dar una resolución acerca de si instruye una investigación sumaria o sumario administrativo, y ahí se rige por las reglas generales del estatuto administrativo, o descarta la denuncia por considerar que no son hechos constitutivos de acoso sexual o acoso laboral, o que no hay pruebas suficientes, y en este caso nos vamos a reclamar a Contraloría. Y luego tenemos a las becarias primarias y las becarias MGZ, que pueden ir por los protocolos de su servicio o pueden ir por los protocolos universitarios, que en este caso, como decíamos anteriormente, en nuestra experiencia, son los que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque muchas universidades tienen departamentos de género. Las universidades que tienen departamentos de género son estos departamentos los que llevan todo lo que es la sanción y la prevención del acoso laboral y sexual. Por lo tanto, nos damos cuenta de que este tipo de departamentos, desde que se ingresa la denuncia hasta toda la investigación, hacen una investigación muy exhaustiva, tanto así que, a diferencia de otros procesos investigativos, como por ejemplo los servicios de salud, en este tipo de procesos investigativos la acción o la calidad de la víctima es mucho más activa. La víctima puede tener acceso al expediente, puede llevar sus testigos, puede llevar su abogado, puede hacer réplicas, puede hacer observaciones a la prueba, etcétera, que es mucho más dinámico y mucho más da mayores herramientas en el fondo para este tipo de casos. Por eso lo ideal sería que las otras instituciones también caminaran a algo similar a lo que han estado haciendo las universidades, que crean estos departamentos que son mucho más especializados y que tienen abogados especializados en la materia para hacer este tipo de investigaciones. Ese sería a rasgo general las materias de acoso sexual y acoso laboral. Y nuevamente, si es que hubiese un caso así, también desde FALMED existe un acompañamiento que no solamente es jurídico, creo que eso es súper importante rescatar como UDEGEN,
trabajamos en este tipo de casos de acoso laboral, de acoso sexual y hostigamiento a la par con el departamento, en este caso con la Secretaría Técnica y con el Colegio Médico a nivel gremial. Obviamente estos casos son muy delicados, por tanto yo recibo el caso desde la confidencialidad abogado y cliente, que en este caso son nuestros afiliados y nuestras afiliadas. Antes que cualquier cosa, lo primero que yo les pregunto es si ellos quisieran que, por ejemplo, yo accediera a una, así que tranquilidad en eso, solamente yo voy a saber la historia, nadie más, y solamente si ellos quieren, nosotros solicitamos una intervención gremial que generalmente es muy útil. Muchas gracias, Rocío. Creo que fuiste muy completa en que hay muchas vías para hacer esta denuncia y que en el fondo lo que está pasando es que estamos visibilizando una realidad que a lo mejor está un poquito más escondida y que gracias a la formación de este tipo de unidades, en este caso de UDGEN, eh, van a poder contar con asesoría especializada y acompañamiento en este tipo de casos tan delicados que, como ustedes nos han dicho, en salud también se ven. Nos habría gustado tener más tiempo, pero desde ya decirles, esta es la primera entrevista que hacemos en este tema, donde esperamos haber cumplido con el objetivo que era que ustedes conocieran esta nueva unidad, que ojalá compartan entre sus colegas esta información. Como les decía, pueden repasar después el video y las consultas, nos dejan el correo si tienen que ver con consultas que ustedes nos hicieron llegar en la entrevista y que no la pudimos leer en directo o que nació otra consulta a propósito de esta conversación, dejamos un correo o ustedes mismas nos pueden dejar su correo y yo voy a buscar en la base de datos si antes hicieron llegar consultas y se las vamos a derivar. Agradecer la importante asistencia, yo sé que ya hay varios por la hora que se están retirando, pero quisiera que cerraran nuestras expositoras de una forma de agradecerles el tiempo que han dado un jueves en la noche para poder mostrar el grado de especialización que tienen en estas materias, que creo que ha sido muy evidente. Estamos recibiendo muchos agradecimientos a través del chat. Así que darles unos pequeños 30 segundos para que cada una se despida y deje invitadas o invitados también para recibir su asesoría. Bueno, parto yo en el mismo orden. Primero que nada, agradecer a todas y todos hasta esta hora. Todavía tenemos una cantidad importante de colegas conectados. Para nosotros la creación de esta unidad ha sido un hito histórico dentro del colegio. Somos reconocidos como todas las instituciones jerárquicas y antiguas de la sociedad como una institución profundamente arraigada con ciertos temas de discriminaciones, de machismo, en las cuales la única forma de que podamos construir un espacio de salud libres de estas violencias de género y de otras causas también es poder conversarlo, trabajar estos espacios, generar estas nuevas instancias para poder cambiar la forma de relacionarnos como colegas, para poder reconocer y valorar la diversidad que tenemos dentro de nuestro gremio y también poder aportar a nuestros pacientes con una mirada diferente y a la luz de los nuevos tiempos poder ser cada vez más profesionales. Así que esperamos que esta unidad pueda satisfacer sus necesidades a un pequeño, a un corto y a un largo plazo también, y con eso, con Rocío y con Bárbara también, que es nuestra nueva abogada, estamos a disposición de todas sus consultas y de poder ir incorporando también sus necesidades en la medida que vamos creciendo como unidad. Gracias, doctora. Rocío. Yo también agradecerles a todos y a todas por estar aquí hoy día, acompañarnos en la presentación de la Unidad de Defensa de Género y sobre todo invitarlas a que puedan llamar, escribirnos. Yo sé que, bueno, habían muchas preguntas, llegaron como 90 preguntas, no podíamos abarcarlas todas, era imposible, pero nos vamos a dar el tiempo para poder ir respondiendo cada una de ustedes. Hubieron hartos temas que se repetían y que hoy día no pudimos tomar, como la extensión del postnatal de emergencia, así que estamos
necesitamos para eso, de eso se trata la unidad, sobre todo de tiempo, dedicación y especialización, pero sobre todo tiempo y entenderlas, que era quizás una de las deudas que muchas veces algunas nos dicen, es darnos el tiempo para entenderlas y en cada una de sus situaciones, de sus casos particulares, que sobre todo en el caso de las doctoras, de las médicas y los médicos, tienen situaciones de contratación muy particulares, por lo que es muy necesario ver cada uno de sus casos, en particular cada una de sus situaciones, tomarnos el tiempo de ver cada uno y escucharlos, analizarlos y que nos den todos los antecedentes para dar una respuesta correcta e integral y no dar una respuesta general de lo que podría llevar a contradicciones, etcétera. Así que los invito a que nos ayuden a hacer crecer esta unidad y que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Y gracias a la doctora Viveros por su presentación. Recojo la invitación que nos hace la abogada para dejarlos invitados, por un lado, a estas charlas quincenales o a estas entrevistas en vivo que realizamos a través de esta plataforma en línea, donde apostamos a la masividad, entonces los temas más bien son a veces bastante genéricos, pero en la medida que vamos avanzando y que ustedes nos hacen llegar sus inquietudes, podemos ir materializándolas en nuevas conversaciones, en nuevas entrevistas, en nuevo material de trabajo, de infografía, así que las puertas de la fundación están absolutamente abiertas para recibir sus inquietudes. Ese es el propósito que tienen estas entrevistas en vivo, y dado que quedaron varias consultas dando vueltas, estoy segura que vamos a tener que agendar una nueva entrevista si la doctora Viveros y Rocío pueden hacerse el tiempo de acompañarnos. Y por supuesto, les vamos a hacer llegar ya mañana una encuesta de evaluación de este encuentro para que nos hagan llegar sus comentarios. Y recordarles además un punto que se mencionó mucho, aquí es súper importante la educación y la formación, y cada caso es distinto, así que si tienen agrupaciones de mujeres en sus propios en lugares de trabajo y si requieren alguna charla o asesoría, también por supuesto nos pueden hacer llegar la inquietud para que veamos cómo la canalizamos y vamos directamente, como dice Rocío, las diferencias entre en el ámbito público, en el ámbito privado y hacer la mejor asesoría posible. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron de parte de la Fundación de Asistencia Legal. Esperamos encontrarnos en 15 días más con otro tema que sea de su interés. Por favor, nos pueden acompañar en nuestro sitio web www.falmed.cl, YouTube es el Falmed Comunicaciones y también estamos en Twitter. Muchas gracias a quienes nos dejan sus comentarios en el chat. Recuerden, si quieren, dejan el correíto ahí, lo vamos a dejar grabado y nos contactamos con ustedes.